El apóstol Pablo, desde los capítulos 3 al 5 de la epístola a los romanos, él nos estaba enseñando esa maravillosa doctrina de la santificación, ¿sí? Que también está ligada a la doctrina de la justificación. Amén. Y mientras discutíamos eso y íbamos aprendiendo lo que el apóstol Pablo nos estaba enseñando, el apóstol Pablo en el capítulo 6 comienza a hablar de los resultados, ¿sí? Y uno de los resultados que vemos entre los versículos 1 al 14, que fue lo que predicó el hermano Hugo, ¿verdad? Es que somos santos. A través de la justificación y la santificación, nosotros somos hechos santos. Y el apóstol Pablo, en la segunda mitad del capítulo 6, va a reafirmar eso, hablándonos de que somos libres del pecado. Amén. Ahora, la pregunta que deberíamos hacer para aquellos que son nuevos es: ¿qué es el pecado? Me he encontrado con personas, ¿verdad?, que no son cristianas, que no creen en Jesucristo, pero dicen: pero yo soy bueno, yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Y Pablo, en los primeros tres capítulos, echa por tierra todo pensamiento de que el ser humano es bueno. Él dice: no hay bueno tan siquiera uno. Todos se alejaron de Dios. Amén. Y lo que hace Pablo en esos capítulos es demostrarnos a nosotros cuánto necesitamos de esa gracia, de la justicia de Dios para nuestras vidas. Amén. Pero lo que sigue haciendo el apóstol Pablo es reafirmar esto. Y yo quiero darte un concepto diferente de lo que capaz otras veces has escuchado de lo que es pecado. Mira esta definición de pecado. El pecado son aquellos actos que no se alinean con la voluntad y las intenciones de Dios para nuestras vidas. O sea que si pensaba: no, pero yo no maté a nadie, yo soy bueno, yo no ando peleando ni ando robando. Pecados son todos aquellos actos que no se alinean a la voluntad de Dios. Pecar es rebelarse contra Dios. Y saben, la Biblia usa una serie de metáforas para describir el pecado. Yo voy a decir solamente 3 de muchísimas que encontré. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que el pecado se describe como un peso que nos mantiene alejados de Dios y que evita que disfrutemos de las bendiciones de Dios. Mire lo que hace el pecado en nuestra vida. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 14, dice que el pecado es una atadura que hace que nuestras fuerzas fracasen. En Oseas capítulo 7, versículo 1, dice que el pecado es como una enfermedad que necesita ser curada. Amados, la realidad es que hoy como que se ha querido minimizar el pecado. Como que Dios no lo ve tan grave, tan feo al pecado en nuestras vidas. Ayer hablaba con mi hermano menor y le contaba lo que he visto en estos últimos tiempos. En Brasil, iglesias dirigidas por un travesti, iglesias dirigidas por mujeres lesbianas. En Estados Unidos, apóstoles homosexuales casados. Porque ellos dicen: Dios ama a todos por igual. Y usan una frase que ni siquiera es bíblica. No, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dios ama al pecador, no ama al pecado. ¿Saben quién dijo esa frase? Mahatma Gandhi. No era cristiano para nada. Su religión era el hinduismo. No la van a encontrar en la Biblia. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Dios no envía al infierno al pecado. Dios envía al infierno al pecador.
Y esa es la actitud de Dios hacia el pecado. Entonces, erramos cuando minimizamos el poder del pecado en la vida de las personas. El pecado destruye, amados. El pecado nos separa de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El pecado nos hace perder intimidad con Dios. El pecado trae tristeza, amargura, desánimo. Y el fin es muerte. Cuando pecamos, amados, hacemos todo aquello para lo cual no fuimos diseñados. Muchos creen que la Biblia, ¿verdad?, son leyes y reglamentos que nos quieren aprisionar, pero simplemente la Biblia es el manual de nuestro Creador y que nos indica las cosas que tenemos que hacer para vivir felices, gozosos y cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Por eso, amados, es importante entender la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este capítulo 6. Ya comenzando del versículo 1, él comienza, ¿verdad?, a enseñarnos cuál es la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 15. Quiero que vayan a sus Biblias. Vamos a leer hasta el versículo 23. ¿Sí? ¿Comenzamos ahí? El apóstol Pablo comienza haciendo una pregunta. Él dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y responde con un rotundo, de ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea para pecado, para muerte, o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, y era iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Verdad? Ahora que conocimos al Señor, que conocemos su desprecio hacia el pecado, que el Espíritu Santo puso convicción hacia nosotros sobre el pecado, sobre la justicia y sobre el juicio, nos avergüenza aquellas cosas malas que hacíamos, ¿verdad? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados, el apóstol Pablo, en los primeros 14 versículos de este capítulo 6, él nos enseña que nosotros, cuando venimos al Señor, ¿verdad?, fuimos crucificados juntos con Cristo, ¿verdad? Y morimos al pecado. Amén. Morimos al pecado y nacemos, resucitamos juntamente con Cristo a una nueva vida. Somos nueva creación. Y ahora, en esta segunda mitad, el apóstol Pablo nos está enseñando cuál es la verdadera actitud de un creyente regenerado, de un creyente que ha nacido de nuevo. Amén. ¿Y por qué el apóstol Pablo nos quiere explicar esto y por qué el apóstol Pablo es tan enfático? Porque
Usa todo un capítulo y parte del siguiente capítulo, parte del capítulo 7, para afirmar su doctrina y su enseñanza. Porque los seres humanos, amados, a veces nos cuesta entender las cosas espirituales. A veces para nosotros es más difícil desaprender lo que años se nos inculcó en nuestra mente por cultura, por tradición. Nos cuesta desaprender. Y Pablo aquí, ¿a quién le estaba hablando? A cristianos que eran gentiles, pero también había judíos. Y recuerden, Pablo continuamente todas sus luchas y los enfrentamientos más grandes los tuvo con sus propios hermanos judíos. Y vez tras vez lo vemos como los propios judíos que no querían ser transformados en su entendimiento, ¿verdad? Frenan el crecimiento del evangelio. Y por eso el apóstol Pablo es insistente en una enseñanza. Repite y repite y de diferentes enfoques nos muestra una realidad que para nosotros o para ellos seguramente era nueva. Amén. En la segunda parte del capítulo 6, el apóstol Pablo nos desafía a entender cuál es la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y según esta porción que acabamos de leer, amados, la elección es clara. Debemos decidir si seguimos siendo esclavos del pecado o de la justicia o de Dios. Y eso lo vamos a desarrollar en unos breves instantes. Amados, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, todos los hombres que tienen como hábito esa vida de pecado es porque son esclavos de pecado. De hecho, todos los hombres, todas las personas que vienen a este mundo están bajo la tiranía del pecado. El pecado controla sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Son dominados por el pecado. No tienen la fuerza para decirle no, porque el pecado los gobierna. Y este pasaje es maravilloso porque en el versículo 18 y en el versículo 22, el apóstol Pablo dice que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Esto, amados, es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Ser libres del pecado. Poder realmente ser restaurados a ese lugar de justicia. Y cuando somos restaurados a ese lugar de justicia, amados, podemos verdaderamente cumplir los propósitos para lo cual fuimos creados. Ahora, ¿un cristiano puede tener estas luchas? Sí, un cristiano puede tener estas luchas. Pero no es esclavo del pecado y lo vamos a ver ahora. Vamos a desarrollar esta enseñanza en 5 puntos. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña, en el versículo 15, él nos habla de la libertad que nos da Cristo. Él nos está afirmando que ya no somos esclavos del pecado. Y amados, a medida que vamos desarrollando estos puntos que voy a hablar hoy, nosotros vamos a ver cómo en nuestra vida diaria se refleja a quién servimos. Cómo en nuestro diario vivir se refleja, tú te tienes que ir examinando a medida que vamos aprendiendo esto, a quién estás sirviendo verdaderamente. Versículo 15 de Romanos 6, vuelvo a leer, Pablo hace esta pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Ahora, si ustedes miran en sus Biblias, el versículo 1, el apóstol Pablo de ese capítulo 6, versículo 1 del capítulo 6, el apóstol Pablo hace una pregunta similar o parecida. Él dice, ¿perseveraremos? Este perseveraremos es, vamos a persistir, vamos a continuar, vamos a hacerlo habitualmente en el pecado para que abunde la gracia.
Esta es la pregunta que comienza el capítulo 6. Y en la segunda mitad, Pablo hace la siguiente pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vuelve a reafirmar este concepto desde otro punto de vista. Amados, la idea del apóstol Pablo aquí es como que si la pregunta fuese, ¿acaso la doctrina de la salvación por la gracia da la libertad de pecar de una manera sin restricciones? Esa es la pregunta que está haciendo. Y Pablo responde a esto de ningún modo. Pero el apóstol Pablo, cuando está dando esta enseñanza, seguramente está dirigida a aquellas personas que dicen, bueno, a ver, como tú estás enseñando que la salvación es por gracia, ¿verdad? Que es por medio de la fe en Jesucristo, que no se valen mis obras, que no se valen mis méritos, que Dios siempre me va a perdonar. Entonces, living la vida loca. Me voy a dar una vida de festejos, voy a vivir la vida como a mí me plazca. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que, amados, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, si tú fuiste transformado por el poder de la palabra, por el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, tú no vas a correr al pecado. Tú vas a despreciar el pecado. Yo me he encontrado muchas personas con este pensamiento. Como estamos en la gracia, tengo libertad para pecar. Ahora, hace un tiempo hablábamos de esto que el apóstol Pablo nos enseñaba. ¿Tú puedes pecar? Claro que puedes pecar. También vas a recibir las consecuencias del pecado. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pablo fue muy claro, amado. Amados, la gracia de Dios nos da la libertad de elegir, pero no la libertad para seguir sirviendo al pecado, sino para seguir una vida de servicio a Dios. La gracia no solo nos concede una salvación inmerecida, sino que también transforma la vida de la persona. Y el patrón de que su vida ha sido cambiada es un rechazo hacia el pecado. El apóstol Pablo dijo, ¡ay de mí! Quiero hacer lo bueno y no me sale, sino que hago lo malo. Que Él me librará de este cuerpo de maldad. Ese es el pensamiento del creyente. Que aún equivocándose, no se goza en ese pecado, sino reconoce su error y se vuelve al Señor en arrepentimiento y fe, entendiendo que la gracia es más que suficiente. No se sigue o no sigue dejándose engañar o seducir por el pecado. Y puede haber momentos de oscuridad en tu vida en las cuales quizás el pecado ha sido tan fuerte que ha cedido y ha cedido y ha cedido. Pero amado, quiero decirte una cosa, el Espíritu Santo de Dios que está en ti y comenzó una buena obra, Él la va a ir perfeccionando. Y si estás insistiendo en ese pecado, te aseguro que la vas a pasar muy mal, porque Dios se va a encargar de atraerte a Él, a su presencia. Vas a venir a rastras. Alguien dice que la interpretación de que Dios nos atrae, ay, Dios nos atrae por amor o por dolor. No. Dios te arrastra. Es la interpretación clara. Cuando tú le perteneces, cuando tú le entregaste tu vida y fuiste sellado para salvación, Él se va a encargar de tu salvación. De principio a fin. Cristo nos ha liberado del dominio del pecado y esa libertad, amados, implica una responsabilidad. No es porque sí te ha liberado del dominio del pecado. No porque sí ya te dio vida eterna. Hay una responsabilidad en la vida del creyente, de todo creyente. Y es
glorificar a Dios con nuestras propias vidas. Si así no fuese, Dios se hubiese encargado que cada uno que es salvo se los va llevando. Porque ¿para qué lo querría acá? Pero hay un propósito de la iglesia aquí en la tierra. Y es predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. La pregunta es, ¿tu vida predica a Cristo? ¿Realmente damos testimonio del carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿El amor de Dios se refleja en ti? ¿Saben? La verdadera libertad es vivir según el propósito de Dios. Amén. Esa es la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Fuiste creado con ese propósito. Darle gloria y honra a Él. Y te digo una cosa, el premio por cumplir ese propósito es mayor que cualquier premio, que cualquier tesoro que tú puedas recibir aquí en la tierra. El segundo punto que el apóstol Pablo desarrolla en el versículo 16, él está hablando de la esclavitud espiritual y de elegir a quién servir. Versículo 16 de Romanos 6. ¿Estamos bien ahí, Gaby? ¿Gaby está? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O de pecado para muerte o de obediencia para justicia? Amados, en este versículo Pablo está exponiendo una realidad espiritual fundamental que nosotros debemos entender. Y esto, algunos dicen, no, pero yo, esclavo, ¿por qué esclavo? Si Dios me hizo libre. Bueno, Pablo acá está diciendo, vamos a entender una cosa. En aquel tiempo los esclavos no solo eran personas que eran vendidas, o cuando había una batalla se capturaban prisioneros y los convertían en esclavos. En aquel tiempo habían esclavos que preferían ponerse bajo el señorío y someterse a personas con poder, con recursos, para servirles como esclavos, y ellos recibían de esa persona el cuidado, el alimento, eran cobijados bajo su techo, ¿verdad? A ese tipo de esclavos se está refiriendo el apóstol Pablo. Porque dice, ¿no sabéis que si os sometéis? ¿Quién se somete? La persona. ¿Verdad? Yo escojo ser esclavo. Él está diciendo, bueno, si tú escoges ser esclavo, de quien escojas ser esclavo, tenés que servirlo. Tenés que serle fiel. Tenés que obedecerle. Y esto es un principio fundamental en las leyes espirituales, amados. Todos somos esclavos de alguien. Alguien una vuelta me dijo, pero yo no quiero ir a una iglesia porque me siento como esclavo. Me siento como que tengo que estar en obediencia. Yo quiero vivir libre. Y yo le decía, pero vos consumís alcohol o consumís cigarro y podés dejarlo. No, entonces sos esclavo de esas cosas. Quizás quieras llevar una vida mejor, tener mejores relaciones con las personas, pero tu carácter no te lo permite. Sos esclavo de tu carácter. Amados, nosotros servimos a un Señor. Eso es una lección que cada uno de nosotros hacemos. Y esto no se trata de una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual. Pablo simplemente está diciendo que un esclavo tiene la obligación de obedecer a su amo por la naturaleza misma de ser esclavo. Ahora, si ustedes recuerdan cuando arrancamos la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo, ¿cómo se presenta él? ¿Apóstol de Jesucristo primeramente o como qué? Como esclavo. Pablo tenía bien claro su postura, a quién servía. Y Pablo aquí personifica a estos amos en dos personas, ¿verdad? Un amo es el pecado y otro amo es la obediencia. La pregunta es,
a quién vamos o a quién nos vamos a someter. Cuando el apóstol Pablo desarrolla el capítulo 5 de Romanos, él da dos ejemplos también. Los seres humanos podemos estar en Adán o en Cristo. Ya se olvidaron algunos. Usted puede estar o en Adán, en el pecado, alejado de Dios, condenado a la muerte, o en Cristo, el segundo Adán. ¿Dónde estás tú? Pablo también desarrolla allí en el capítulo 5, ¿verdad?, que los hombres están bajo el reinado del pecado o bajo el reinado de la gracia. Y la pregunta vuelvo de nuevo a hacerla. ¿A quién servimos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es tu amo? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos amos, porque va a amar a uno y a aborrecer al otro, o se va a aferrar a uno y va a menospreciar al otro. Y esto lo dijo en cuanto, ¿verdad?, al dinero. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, pero esto es en general. Si usted se pone bajo el dominio o el señorío de un amo, no puede estar bajo el señorío de otro amo. Amén. Entonces la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿a quién servimos? Cuando te levantas en tu diario vivir y dices, ¿a quién voy a servir hoy? ¿A Cristo? Bueno, mis actitudes tienen que reflejarlo. Y amados, hablando de esto del pecado, yo quiero decirte una cosa. A veces, como creyentes, y que no entendemos bien la gracia, pensamos que ciertos pecaditos que no los ve nadie, ciertos pecaditos que no son tan graves, ¿verdad?, no van a causar ningún daño en nuestra vida. Yo quiero decirte, la Biblia dice que las pequeñas zorras son las que dañan la Biblia. Esas pequeñas cositas ocultas que están ahí, que el Espíritu Santo ya nos ha hablado y ha dicho, por ahí no. Y saben, Dios es un Dios paciente, un Dios de amor y misericordia. Y no quiere decir que está con un palo esperando que te equivoques para castigarte. Pero cuando Él ve que nosotros insistimos en un pecado, pero pastor, a mí el Espíritu Santo no me... El Espíritu Santo te habló. El Espíritu Santo te habló. No, pues yo no le escucho. Te habló tu corazón y te dijo, por ahí no. Eso está mal. Desagrada el corazón de Dios. Y tú insistes. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué pasa con un padre que a su hijo le dice una y otra vez, Dios no te va a condenar, no te va a mandar al infierno, pero Dios al que ama, disciplina? Y ay de la disciplina de Dios. Cuando sos insistente en un pecado, amados, no hay un pecado más chico, más grande. Hay pecados de acción y hay pecados de omisión. Cosas que Dios te ha hablado que tenés que hacer y no estás haciendo. Jonás, ve a Nínive. Esos pecadores. Se fue para otro lado. Ah, no querés ir. Ah, no querés ir. ¿Saben lo que pasó? Y hubo un trato con Jonás por la arrogancia de su corazón. Iglesia, Pablo nos está hablando, ¿verdad?, de que nosotros no malinterpretemos la gracia. Pablo nos está hablando de que entendamos que somos libres del pecado. Y quiero decirte una cosa más. Quizás tú dices, pero me cuesta dejar esto. Estoy luchando con esta área en mi vida. Entonces tú estás diciendo que Dios no te hizo libre del pecado. ¿No lo estás creyendo?
Porque si tú crees que Dios te hizo libre del pecado, tú crees que ese pecado no es más poderoso que tú. Si tú realmente crees que Dios te hizo libre del pecado, crees que realmente Dios te da la fuerza y el dominio propio para alejarte de esas cosas que desagradan su corazón y que traen inquietud, ansiedad, tristeza, impaciencia a tu vida. Lo tercero que el apóstol Pablo nos está hablando aquí es la obediencia. Y esa obediencia es un camino hacia la justicia. Versículo 17 de Romanos 6. Dice el apóstol Pablo: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y amados, esto es muy importante aquí. Pablo comienza aquí agradeciendo a Dios porque los creyentes, a pesar de haber sido esclavos del pecado, los hizo libre y los hizo obedecer de corazón. Y esto es algo que a veces no lo entendemos. Amados, la obediencia es la manifestación visible de nuestra nueva identidad en Cristo. Y quiero decirte algo importante, amado. Cuando usted se convirtió al cristianismo, no es que usted simplemente tiene una obligación moral y ética de obedecer. No obedece por sus propias fuerzas. Usted obedece porque usted ha sido transformado. Usted ha nacido de nuevo y la obediencia es una realidad de eso. Amén. Cuando usted obedece a la palabra, no obedece porque su carne, ¡ay, qué lindo! Obedece porque el Espíritu Santo de Dios que está en usted lo impulsa a obedecer. Y usted puede decir: entonces, ¿por qué sigo cometiendo errores? Ahora vamos a entender ciertas cosas. Pero el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Es el Espíritu Santo de Dios que te motiva a hacer aquellas cosas que agradan el corazón del Padre. Es el Espíritu Santo de Dios. No lo haces por tus fuerzas. Tus buenas obras no son hechas porque, ¡ay, qué buena! O qué bueno Jorge. No, las haces porque las hace en Cristo Jesús, en Él. Algo lo está impulsando a buscar agradar el corazón del Padre. Y ahora Jorge está actuando de una manera que antes no actuaba porque Cristo habita en él y él tiene la mente de Cristo. Y él entiende, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, las cosas que agradan al corazón del Padre. Efesios 2 dice: fuimos creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó. Y escuche esto: Él no las preparó cuando nosotros las deseábamos. Él no las preparó cuando nosotros, ¿verdad?, las queríamos o las esperábamos. Mire cuándo las preparó. Él las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, amados, la salvación sin duda es para buenas obras. La salvación no es por obras. Cuando tú eres regenerado, ¿qué quiere decir? Que eres transformado, que naces a una nueva vida en Cristo, comienzas a hacer obras en Cristo Jesús. Amén. Toda persona que es salvada es transformada. Y aunque no podemos, amados, experimentar una santidad perfecta mientras estemos en este cuerpo, ¿por qué? Porque hay dos naturalezas. Hay dos naturalezas y eso va a estar mientras estés en este cuerpo de pecado. Tu cuerpo te va a estar instando todos los días a alejarte de Dios. Tu carne todos los días te va a estar motivando a ceder a los deseos, a la seducción de los placeres de la carne. Pero el Espíritu Santo de Dios te va a estar hablando, te va a estar guiando. ¿A quién servimos?
¿A quién servimos? Esto, amado, no quiere decir que cuando nosotros somos libres del pecado no vamos a pecar más. Vas a cometer muchos errores. Vas a cometer muchos errores. Pero como estás en Cristo Jesús, cuando caigas, te vas a levantar y vas a aprender. Amén. Y así es la vida del creyente. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y cuando hablo arrepentimiento, hablo genuino arrepentimiento. Amado, la santificación es parte de nuestra responsabilidad también. Después que el Espíritu Santo vino a morar en la vida de cada uno de nosotros, que fuimos sellados para salvación, es cierto que el agente de santificación es el Espíritu Santo de Dios, eso es claro. Pero Él no lo hace solo. Y no porque no lo pueda, es porque Dios lo diseñó así. Nosotros tenemos que ser intencionales. El Espíritu Santo es un caballero. Él no va a hacer nada que tú no le permitas. Él va a obrar, te va a hablar, te va a impulsar, te va a animar. Pero si tú sigues con un corazón endurecido, Él no puede. Por lo contrario, si tú te acercas al Espíritu Santo, si tú buscas una vida de comunión, si tú confías en su poder transformador, vas a comenzar a ver los efectos de la santificación y la justificación en tu vida. Y te puedo asegurar, hermanos, que eso te va a rodear de paz. Te va a rodear de paz. Porque el fruto del Espíritu Santo comienza a expresarse en la vida del creyente. Esa fe, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, ese dominio propio. Y aunque usted no lo crea, Dios usa todo a nuestro alrededor para tratar con nuestro carácter. Dios lo va a usar todo. El tránsito, las relaciones, los trabajos. Dios va a usar todo para empezar a tratar con tu carácter y transformarte al carácter de Cristo. Señor, dame paciencia. Y algunos esperan que venga un ángel y lo lleve ahí. No, Dios te va a poner aquel hermano, aquella hermanita, aquella persona que te va a tocar el punto límite de tu paciencia. Ay, Señor, yo quiero amar como tú amas. Ah, ¿quieres amar como yo amo? Vas a tener que experimentar el desprecio. Vas a tener que experimentar el rechazo. Vas a tener que experimentar, ¿verdad?, el oprobio, la murmuración, la mentira en tu vida. Y vas a tener que amarlo. La santificación, amados, es parte de nuestra responsabilidad también. Debemos ser intencionales. Cuarto, la transformación es interior. La transformación en nuestra vida es algo que se produce interiormente. Y esa transformación es lo que nos hace libres del pecado. Dice, versículo 18 en adelante, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y pregunta el apóstol, ¿qué fruto tenían entonces de aquellas cosas que ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Amados, la libertad que Cristo nos da
no es una cosa externa, no es una cuestión externa. Es una transformación que se produce de adentro hacia afuera. Hay una canción que dice, ¿verdad? Transfórmame de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando somos libres del pecado, recién ahí nosotros estamos siendo capacitados para vivir en justicia. Y quiero decirte que esta libertad del pecado, amado, si bien espiritualmente sucede al instante, el proceso, amado, es un proceso que dura toda tu vida. Vas a ver que va a ir caminando con el Señor y cuanto más tú te esfuerces, cuanto más tú confíes en Dios, buscando la santidad, te vas a dar cuenta que ya hay cosas que no te dan ganas de hacer. Cosas que antes del mundo te satisfacían, ya ahora no sientes la necesidad. Y ahí vas a un nivel más arriba. Y el tiempo pasa y Dios va tratando contigo, ¿verdad? Y dices, esto también lo voy a entregar al Señor, esta área de mi vida. Y el Señor comienza a tratar. Pero todo esto va de la mano de esa intencionalidad que todos nosotros tenemos que tener. Amén. La transformación, amados, es una obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero el que ya somos libres del pecado es algo que ocurre en el momento que fuiste a la cruz. Satanás te va a mentir, no, mirá si vas a dejar. Ya fuiste libre. Tú tienes que creerlo. ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué no lo creo? ¿Por qué sigo todavía con ciertas luchas? Porque no lo creo. ¿Por qué sigo con mi carácter que no me aguanta nadie? Porque no creo que tengo el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué no creo? Porque me falta fe. Y si me falta fe, ¿qué me está faltando? ¿Cómo viene la fe? Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que te hace crecer en fe. Cuando tú vienes aquí hoy y pones toda tu atención a este mensaje y haces tu esfuerzo ahí que te estás durmiendo y no quiero escuchar porque esto es importante. Hablaba hace unos días con los jóvenes en el grupo de jóvenes y le decía, ¿cómo nosotros, aún siendo cristianos, seguimos sin valorar lo que es realmente importante para nuestras vidas? Valoramos las cosas del mundo y a veces para presentarnos para un estudio, allá nos quedamos horas y horas estudiando sin dormir y porque quiero tener una carrera y me mato estudiando. Pero lo que realmente puede transformar mi vida, lo que realmente me puede guiar al centro de la voluntad de Dios, no le doy la importancia que le tengo que dar. ¿Será que estamos actuando con sabiduría? Amados, la palabra y la oración nos posicionan en el centro de la voluntad de Dios. No hay otra forma. No hay un mantra que tú hagas. Persistentemente, palabra y oración. Desde que volví a los caminos del Señor en el año 99 o 98. Amados, cada mañana voy a escuchar la voz de Dios. Cada mañana escucho la voz de Dios. Es Dios hablándome cada mañana, enseñándome, corrigiéndome. Y cada mañana voy humillado a su presencia, reconociendo mi necesidad de Él. Diciéndole, Señor, no me sueltes de tu mano, porque soy insuficiente. No me sueltes de tu mano, porque donde me sueltes, Señor, estoy perdido. No me sueltes de tu mano, Señor. No quiero volver, no quiero regresar a aquel lugar donde me sacaste. Hoy dijo María algo importantísimo. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Nos olvidamos de dónde fuimos rescatados. Y no nos damos cuenta que no hubo ningún mérito en nosotros. Solo fue por gracia y por su amor. Tú eres libre del pecado. El pecado no puede dominar tu vida. Y si estás luchando en algún área de tu vida con el pecado, amado, esforzate.
No sigas dejando como si nada. No, este pecado no me va a vencer más. Esta área en mi vida que siempre me está derrotando, no voy a caer más en los engaños del enemigo. Satanás te va a decir, no vas a poder dejarlo. Mirá si va a poder. Pero si tú crees lo que la palabra dice, que eres libre del pecado, y caminas en esa dirección creyéndola, te aseguro que te vas a dar cuenta cómo esos pecados, esas mentiras, esos engaños de Satanás en tu vida que te tenían estancado, comienzan a quedar atrás. Comienzan a quedar atrás. Comienzan a quedar atrás. Y te vas sintiendo libre. Comienzas a sentir que tu cuerpo, ¿verdad?, está más limpio para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seamos vasos de honra, santificados. Amado, la liberación del pecado es una bendición que debemos vivir a diario. El último punto, versículo 23. El regalo de la vida eterna es el resultado de servir a Dios. El regalo de la vida eterna es el resultado de servir a Dios. Y con esto no estoy diciendo de que vengas y prediques, de que vengas y cantes. No se está refiriendo a esto. Recuerden que está hablando de dos amos. ¿Sí? El amo del pecado, de la desobediencia, y el amo de la justicia. Dios, la obediencia. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, este último versículo nos presenta una verdad clara. El pecado tiene consecuencias fatales. No importa cuán pequeño sea, siempre tiene consecuencias malas. Siempre el pecado termina mal. Por más seductor que parezca, siempre termina mal. Por más que diga, no, solo esta vez. Cuando abriste esa puerta, no va a ser solo esa vez. Va a estar golpeando el otro día de nuevo. ¿Y sabes qué? La vergüenza, ¿verdad? La rabia por haber cedido. Es horrible. Es horrible. En nuestra vida diaria debemos recordar que lo que elegimos hoy tiene implicaciones eternas. Amados, la vida eterna ya comenzó para aquellos que recibieron a Jesucristo. Ya comenzó. Si tú mañana partes de este mundo, es simplemente un cambio de estado. Vas a dejar ese envase que está aquí. Ya tenemos vida eterna. Ahora comenzá a sembrar en esa vida eterna, porque lo que viene después es mayor para nosotros. Amén. Lo que viene, los lugares de autoridad que Cristo tiene preparado para su iglesia, hermanos, son tremendos y son eternos. Ponete de pie, iglesia. Quiero que te vayas con esta pregunta hoy y que cada día te la hagas. ¿A quién vas a servir? ¿A quién estoy sirviendo? Tú que estás luchando con alguna debilidad en tu vida, ¿a quién voy a seguir sirviendo? Ya no eres esclavo del pecado. Ya no tiene dominio sobre tu vida. Y si está siendo así, amado, quiero decirte que necesitas arrepentirte y verdaderamente recibir al Señor en tu corazón. Pero si tú en un punto de tu vida te arrepentiste y en fe dijiste, Señor, necesito tu justicia, necesito tu salvación. Sé que no la merezco porque soy un pecador, pero sé de tu gracia, tu amor y tu bondad, y tu amor es más que suficiente. Si no lo has hecho genuinamente eso, hoy es una oportunidad para hacerlo. Pero si lo has hecho y hay una área en tu vida en la cual estás luchando
una debilidad, tu carácter, ¿verdad? Quiero decirte que Dios ya te dio la victoria a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Recuerda que cuando tú le dijiste al Señor, te necesito como mi Señor y Salvador, tú estabas yendo junto con Él a esa cruz. Y en esa cruz, tus pecados ya quedaron. Ya perdieron todo dominio sobre tu vida. Ya perdieron todo poder sobre ti. Y has nacido una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a orar, iglesia. Señor, queremos darte gracias por esta palabra que has traído para nosotros en esta mañana, Señor. Queremos darte gracias por hacernos libres del pecado y ofrecernos esta vida eterna en Cristo Jesús. Hoy yo quiero pedirte que nos ayudes a vivir como tus siervos, obedeciendo tu voluntad, resistiendo la tentación. Señor, que tu gracia nos capacite para vivir en justicia y poder reflejar tu amor y a través de mi vida, Señor, darte gloria y honra solo a ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y te decimos gracias. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso. Aleluya.